Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Hoy, 21 de diciembre, los saluda Paola Pejovés y Farid Cajat. ¿Cómo está, Farid? Pese a todos los pronósticos, hoy día no pasó nada. Sí, yo pensaba tener, como decía ayer, vacaciones a perpetuidad, me temo que no las tendré. Pero realmente es increíble todo lo que se ha podido generar por esta información. Hay personas que realmente, no sé si esperaban algo o alguna catástrofe mundial, pero se generó toda una serie de comentarios, ¿no? Bueno, pero es parte de la gracia del ser humano, ¿no? O sea, nadie es perfectamente racional. Ese era Mr. Spock en Viaje a las Estrellas, pero él no era humano, era vulcano. Los humanos tenemos este otro lado, digamos, entre lúdico y temeroso, que nos lleva a buscar cosas en que creer en algunas ocasiones, por insólitas que parezcan. Muy bien, y dicen que la NASA colapsó ayer con la serie de llamadas porque todo el mundo estaba con miedo, ¿no? Y ante la posibilidad de algún desastre, pero felizmente no pasó nada. Muy bien, donde sí pasó algo ha sido en Argentina, ya que se ha registrado una ola de saqueos en varias ciudades, robos organizados a supermercados que han dejado 2 muertos en la provincia de Santa Fe. Aunque los incidentes se han multiplicado en otras zonas, el gobierno ha responsabilizado de los hechos a los sindicatos de la oposición. Sacaron todo lo que pudieron, utilizaron hasta los carritos de compras para llevarse la mercadería, en su mayoría televisores y un sinfín de electrodomésticos y víveres. Algunos los hicieron con los rostros cubiertos, mientras que a otros poco les importó ser identificados e incluso saquearon junto a sus niños. Fue una situación incontrolable, parecía el último día de remate en los supermercados, pero en realidad era un saqueo que terminó con la vida de 2 personas, 7 policías heridos y más de 137 personas detenidas. A muchos le han hecho recordar lo que sucedió en Argentina hace ya una década, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa situación de los saqueos? Bueno, digamos que hace 11 años, cuando cae la Rúa, uno tiene una situación de conmoción social y de empobrecimiento súbito y dramático de amplios sectores de la población. Ahora en realidad no hay algo similar. La economía venía creciendo tasas de hasta 9% desde hace una década, y si bien el crecimiento se ha detenido dramáticamente, estamos todavía con un crecimiento de entre 1 y 2%. Probablemente en materia de, digamos, de malestar social, la inflación sea un problema. Cuando la economía crecía cerca del 10%, indexar los sueldos a una inflación que estaba por encima del 20% no era tan difícil, pero cuando la economía crece 1 o 2%, subir 20 o 25% los sueldos se vuelve más complicado. Dicho esto, nada de eso justifica estas acciones. Pero además, algunas parecen haber sido espontáneas, pero la primera no lo fue. O sea, cuando decenas de personas aparecen con pasamontañas para saquear un establecimiento comercial, eso señala claramente que hay un nivel de coordinación. Las demás acciones sí parecen haber sido inspiradas en esta original, con el único propósito de saquear. O sea, aquí no parece haber habido demanda social de por medio. Pero, por ejemplo, uno de los saqueos se ha realizado en Bariloche. Esa es una zona turística donde uno podría pensar que no es la más pobre tampoco de la Argentina, ¿no? Es que las zonas turísticas suelen ser, digamos, zonas de grandes contrastes, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Acapulco, en México, hay la famosa avenida costera, que va, digamos, paralela a la costa, donde uno encuentra un lujo del primer mundo, y con solo avanzar 2 cuadras ciudad adentro, el panorama cambia dramáticamente, ¿no? Estos grandes enclaves turísticos suelen estar rodeados de bolsones de pobreza, de gente que trabaja en condiciones a veces precarias para la industria turística, pero no obtiene grandes beneficios de ella. Probablemente ese sea también el caso de Bariloche, que es donde empezó todo esto, ¿no? Donde atacaron encapuchados. Puede llegar esta ola de violencia porque son actos vandálicos los que están sucediendo, y hasta dónde puede llegar el gobierno del presidente Fernández, ¿no? Bueno, el tema es quiénes fueron los que perpetraron las acciones iniciales en Bariloche, ¿no? Si se logra identificar ese grupo, porque ese sí era un grupo aparentemente organizado. Entonces, si hay alguna reivindicación o se logra establecer algún motivo, eso podría ser un indicio interesante. El resto parecen haber sido casos de simplemente copiar lo que ven en otro lugar, pero que fueron controlados más rápidamente, ¿no? Lo de Bariloche duró 3 horas. Sobre la vida del jefe de Estado, Hugo Chávez, que cuenta las vivencias desde que era niño hasta la llegada a la presidencia en el año 1998. Y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado.
Mientras que todo Venezuela espera la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez, en La Habana, Cuba, la televisión estatal venezolana emitió en 3 capítulos la vida del mandatario. La evidencia fue recopilada en base a la exhaustiva investigación de una serie de documentos, libros, periódicos, archivos, videos, entrevistas, vivencias y experiencias del líder venezolano. La producción audiovisual realizada por Vive cuenta la vida del comandante Chávez desde su niñez hasta su primer triunfo electoral en 1998. Muy bien, estábamos viendo, no sé si parece una telenovela, ¿no? La de la vida de Hugo Chávez, un niño de una zona pobre, ¿no? Que es militar y luego, bueno, asciende al poder, ¿no? Sí, bueno, no es un fenómeno nuevo, digamos. Hay otros documentales, no sobre la vida en general de Chávez, sino, por ejemplo, hay un documental sobre el intento de golpe de Estado que lo catapulta políticamente, pese a ser un intento fallido en 1992. Hay documentales sobre Evo Morales, la vida de Evo Morales y su ascenso político, sobre Lula. Digamos que no es nada novedoso, ¿no? No suelen ser documentales que tengan esta posición de distanciamiento, desapasionado, son documentales militantes generalmente, ¿no? Pero además que justo, bueno, si dicen que ha tomado 1 año y medio la investigación, sin embargo, es difundido en ese preciso instante en el cual Hugo Chávez se encuentra en una situación crítica, ¿no? En cuanto a su salud, ¿no? Sí, bueno, probablemente estaba pensado, debe haber estado listo y programado para poco tiempo más adelante, pero dadas las circunstancias, digamos que estas son propicias para difundirlo en este momento, ¿no? Más temprano que tarde. Y a propósito de esta terrible matanza, la Asociación Nacional del Rifle por fin se pronunció y rompió su silencio, aunque no de la mejor manera. El vocero de la organización planteó la vigilancia armada en todas las escuelas de los Estados Unidos. La única manera de detener a un tipo malo, armado, es un tipo bueno, también armado. Sin remordimientos, desafiante y a la ofensiva, Wayne LaPierre, vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle, ha declarado que lo sucedido en Connecticut hubiera tenido un resultado muy diferente si en Sandy Hook hubiera habido alguien armado y con el entrenamiento necesario. Sus polémicas declaraciones provocaron la indignación inmediata de los familiares de las víctimas, que interrumpieron su discurso para levantar su voz de protesta. Este hombre probablemente es familiar de alguna víctima de las sucesivas matanzas que se han registrado en los Estados Unidos. Él, como muchos, esperaban al menos un mea culpa de la Asociación Nacional del Rifle. Sin embargo, sus defensores han preferido sentar una posición aún más radical: responder a las matanzas perpetradas con armas, con más armas. Llamo hoy al Congreso a actuar inmediatamente para asignar todo lo necesario para que haya oficiales armados en cada una de las escuelas de este país. La primera rueda de prensa de la Asociación Nacional del Rifle, más que dar un respiro de alivio a las víctimas, las ha conmocionado. Por eso LaPierre ha sido en más de una ocasión interrumpido por personas que portaban pancartas donde tildaban a la NRA de asesina. Ha quedado claro entonces que no hubo siquiera intención de un tibio acercamiento a posturas que ayuden a suavizar la inmensa herida que todavía sigue abierta en Newtown. Bien, eran 2 activistas los que interrumpieron en 2 oportunidades en esta conferencia de la NRA y en sus pancartas decían que la NRA tiene sangre en sus manos y mata a nuestros hijos. Yo creo que decir que poner a personal armado, ¿no? Agentes armados, no armar a los profesores, como se había hablado también, esa es para ellos la solución. Bueno, a ver, en primer lugar, Estados Unidos no es un país en el que falten armas en manos de civiles. Hay más armas en poder de civiles que civiles en Estados Unidos. Entonces, si eso fuera cierto, ya habría los medios para contener este tipo de masacres, y no ocurre. Poner guardias armados a la entrada de los colegios, dada, digamos, la repetición de o universidades, dada la repetición de estas masacres, precisamente en ese tipo de centros educativos, no es totalmente descabellado. Pero el tema de generalizar la tenencia de armas como solución al problema, incluso si uno acepta la premisa de que eso tal vez pudiera haber prevenido que esta persona mate tanta gente, y tal vez hubiera sido detenido o muerto antes de llegar a 27 víctimas mortales, incluso aceptando esa premisa, eso no responde al hecho de que hay una relación perfecta entre cantidad de armas en manos de civiles
y tasas de homicidios en un país. O sea, Japón, en donde virtualmente no se puede comprar armas de fuego legalmente, tiene 11 homicidios al año, menos de uno al mes. Estados Unidos, donde no hay virtualmente restricciones para la compra de armas de fuego, ni siquiera en cuanto al tipo de armas, tiene 12.000 muertes por armas de fuego al año, o más, si mal no recuerdo, o sea, unas 1.000 al mes. Entonces, digamos, incluso si las propuestas de la Asociación Nacional del Rifle lograran reducir el número de masacres como la de Newtown, no harían absolutamente nada para reducir el número de homicidios cometidos con armas de fuego. Pero también uno de los temas que ellos trataron, los de la Sociedad Nacional de Rifle, hablaban de que los videojuegos y las películas violentas eran también lo que causaban ese tipo de situaciones, pero también, por ejemplo, en Japón, creo que son ellos los reyes del videojuego, sí, y las consolas y demás. O sea, ¿dónde no se ven esas películas? ¿Dónde no se juegan esos juegos de video, al menos en el ámbito urbano? Y no tienes el mismo problema de exceso de violencia, ¿no? El punto es, hay gente con perturbaciones mentales en todas partes del mundo, hay gente predispuesta a expuesta a una cultura de violencia en todas partes del mundo, pero no en todas partes del mundo esa gente puede conseguir armas de guerra, ¿no? Esa es una diferencia fundamental entre Estados Unidos y el resto de casos, y no en todas partes del mundo hay tasas de homicidio que no tienen paralelo en ninguna sociedad desarrollada. Muy bien, ojalá que el presidente Barack Obama pueda tener éxito. Yo creo que la presión también de los padres de los niños que murieron víctimas de esa masacre en Newtown, están formando grupos, fundaciones para poder luchar contra el uso de armas de fuego, y ojalá que puedan tener alguna solución. Y estos señores de la Asociación Nacional de Rifle, me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si uno de sus nietos o sus hijos estuvieran como las víctimas? Yo creo que pensarían totalmente. Es una pregunta legítima, ¿no? Vamos a Estados Unidos. El senador demócrata John Kerry es oficialmente el nuevo secretario de Estado. En un acto celebrado en la Casa Blanca fue presentado a los medios internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció la designación del senador John Kerry como secretario de Estado para suceder a Hillary Clinton en su primera gran medida para reformar su equipo de seguridad nacional de cara a su segundo mandato. Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y candidato presidencial demócrata en 2004, había sido mencionado frecuentemente para ocupar el cargo de jefe de la diplomacia estadounidense, después de que la embajadora ante la ONU, Susan Rice, se retirara de la terna la semana pasada. Se prevé que el senador demócrata por Massachusetts sea confirmado sin problemas por sus colegas en el Senado. Obama se mostró confiado en que así será. Estoy muy orgulloso de anunciar mi elección para el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. En cierto sentido, toda su vida se ha preparado para este papel. Como hijo de un funcionario del Servicio Exterior que tiene un profundo respeto por los hombres y mujeres del Departamento de Estado. Muy bien, toda esa situación que se vivió en la embajada de Benghazi, que le costó, bueno, prácticamente la postulación a Susan Rice. Ahora John. Interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, él va de voluntario a Vietnam, ¿no? Una cosa que yo nunca logré entender es cómo tanta gente pensaba que Bush tenía mejores credenciales en materia de seguridad, cuando Bush y casi todos los altos, o buena parte de los altos funcionarios de su gobierno, hicieron todo lo humanamente posible para evitar ir a Vietnam, mientras Kerry fue de voluntario y fue condecorado como héroe, siendo voluntario. No es, a diferencia de la gran mayoría de senadores, millonario de nacimiento, aunque su familia tampoco era pobre. Si no me equivoco, él adquiere fortuna a través del matrimonio. Pero en todo caso, como se dice, es hijo de diplomáticos, ha vivido en el extranjero, ha sido miembro y dirige actualmente el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha sido enviado el presidente Obama a una serie de lugares en el mundo. Entonces tiene una gran experiencia, fue incluso candidato a la presidencia y virtualmente fue un empate el final. Tiene todos los pergaminos para ser secretario de Estado, y los republicanos les gusta la idea de que sea Kerry, por un lado porque es un moderado, no es un liberal, pero por otro lado porque deja vacante una plaza en el Senado, seguiría a nuevas elecciones. Los republicanos acaban de perder un lugar en el Senado precisamente por el estado de Massachusetts, y ven aquí una oportunidad de recuperarlo. Además, estaba yo leyendo, por ejemplo, que en Afganistán convenció al presidente Karzai para que aceptara nuevas elecciones, y en Pakistán, país al que viajó para lograr la liberación de un agente
de la CIA, que había sido acusado de asesinato. Así que estaba muy activo, ¿no?, en cuanto a temas internacionales. Resulta ser el personaje perfecto, ¿no?, para ocupar el cargo. Sí, era enviado, digamos, oficioso, porque él no era funcionario del Departamento de Estado, pero era un funcionario de alto rango. Uno sabía que si iba Kerry era un enviado directo del presidente, hablaba en nombre del presidente, aunque no lo hiciera formalmente de manera oficial. Muy bien, ahora